Mi nombre es Alfonso Brada Romero, yo soy un profesor de Cyber Education y en este video yo voy a ustedes ingresos para tu retiro, paso a paso. Un tema bien importante en las finanzas personales es la administración del hogar. Si nosotros tratamos las finanzas personales como un negocio, podemos empezar a aplicar conceptos básicos de cómo administrar nuestros recursos, ¿no? Si podemos inspeccionar a un nivel microscópico a cómo se administra cada hogar en el Perú, cada casa por ejemplo, vamos a ver exactamente las decisiones que toman a un nivel administrativo. Hay hogares donde obviamente la administración no se da muy bien, o sea, hay gastos excesivos, deudas excesivas. Siempre va a existir un administrador en todo lado y siempre va a existir a veces problemas económicos si es que no podemos administrar bien nuestros recursos. Lo que yo deseo que todas las personas que estén en este canal, todos vamos a volvernos a un punto pues más viejito, que cuando ustedes alcancen la etapa de su vida donde cuando ustedes ya no están trabajando, van a vivir de su capital. O sea, van a vivir de un ingreso pasivo o vivir de un ingreso donde ustedes no requieren trabajar. Ahora pues hay la noción que las personas ya no tienen que trabajar desde ahorita, ¿no? Desde que son jóvenes. Pero ¿cómo pues? No puedes. Tú tienes que enfocarte más que todo en tu inversión en ti mismo y en acumulación de capital para que ustedes puedan generar ingresos pasivos para que un punto en el futuro ustedes ya pueden vivir de ese retiro. La idea principal del ingreso pasivo, un ingreso que tú ganas sin participar. Yo diría que el ingreso pasivo, exactamente bien pasivo, sería un ingreso a través de dividendos de empresas, ¿no? Porque las empresas básicamente, pues tú compras una acción de un negocio, tú no vas a estar administrando el negocio, ya tienes administradores ahí. En cambio, cuando tú tienes un ingreso pasivo a través de alquileres, por ejemplo, tú tienes que estar administrando la propiedad. O sea, tú no puedes dejar la propiedad así nomás. O poner un administrador que haga eso. Esa es la diferencia. O sea, ingresos pasivos, estamos hablando de un ingreso donde tú no estás activamente participando todos los días para generar ese ingreso. Pero de todas maneras, sirve como un dinero para que ustedes puedan, o sea, vivir de eso, que es la idea. Entonces acá lo que voy a hacer es un ejemplo práctico, que son básicamente mis padres. Ok, acá está mi papá y acá está mi mamá. Y en mi opinión, ellos han alcanzado muchas cosas. Okay. Empezando desde cero, cuando se mudaron a Estados Unidos. Y toda su trayectoria, si tú analizas bien, o sea, ellos han hecho crecer su patrimonio exponencialmente. Para mí, digo, es una maravilla lo que hicieron. Y no sabiendo mucho también sobre el tema de inversión. Entonces, es un caso peculiar y bien interesante, pero todo fue basado en principios de que había comunicación básicamente entre mis padres sobre cómo administrar sus recursos. Ellos hicieron toda su profesión en Perú, su bachillerato, su maestría, todo. Pero por cuestiones políticas económicas, lamentablemente el Perú ha pasado por varias crisis políticas. Ellos tenían que irse y salirse del país. Okay. Y por eso casi hay como dos etapas de sus vidas de mis padres. La primera etapa, o puede decir los primeros 30 años de sus vidas, lo pasaron en Perú. Y los siguientes 30 años lo pasaron en Estados Unidos. Cuando se mudaron a Estados Unidos, tenían que empezar desde cero. Ese fue un grande cambio para ellos, porque abandonar todo lo que han hecho en un país para reiniciar de nuevo en otro país, para mí, yo pienso que requiere bastante de coraje para hacer lo que hicieron. Esa era su visión de ellos, sobresalir y alcanzar el sueño americano. Y la cosa principal para cómo es que mis padres salieron del Perú, porque obviamente el Perú no estaba bien en esos tiempos. Estamos hablando acá del tiempo de Alan García, ¿no? Casi cerca de 90, antes que entró Fujimori al poder. Lo que pasó es que ellos, desde el inicio, siempre su enfoque era invertir en el capital humano, porque obviamente mis padres eran primera generación que se estaban educando, porque antes de eso, sus padres de mis padres no eran educados, o sea, no habían ido a estudios universitarios y todo eso, ¿no? Pero mis padres sí, o sea, decidieron que el modo como salirse de la pobreza, básicamente, era en la inversión en el capital humano. Por eso es que ellos decidieron sacar un bachillerato, sacar maestría. Lo que hace tu carrera es te abre oportunidades, ¿no? Y todos sabemos eso, ¿no? Porque si no fuera así, posiblemente mis padres se hubieran quedado en el Perú y hubieran hecho otras cosas. No sé si hubieran conseguido los mismos resultados que han conseguido ellos actualmente, pero habría existido más limitaciones. Lo que hace tu carrera profesional es te abre oportunidades. Y eso fue lo que pasó con mis padres, porque ahí existió la ventana
donde ellos podían salirse del país cuando existió un problema, entonces, a través de oportunidades donde ellos podían sacar quizás otra maestría afuera del país. Okay, entonces, pero todo tenía que ver con la inversión en el capital humano, todo tenía que ver con la inversión en ellos mismos, y así ellos podían buscar esa ventana para salir. Okay. Y obviamente, no solamente digo pues que todos deberían salirse del Perú, ¿no? Obviamente no, ahora estamos en otro tipo de tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, las oportunidades aumentan bastante y podemos ver eso con mi familia actual. Tengo primos que se han educado en el Perú, trabajan en el Perú, han encontrado esa ventana y la razón era ¿por qué? Porque han invertido en su capital humano, han invertido en sus profesiones y están muy bien económicamente actualmente. Esa es la idea. Ahora, mis padres están en esa etapa donde están básicamente, tienen sus ingresos diversificados para que ellos puedan retirarse. Y este es un modelo. Yo conozco otras personas que tienen otros ingresos pasivos que no tiene que ver con esto, ¿no? Pero es un modo, ¿no? Como ellos lo tienen actualmente su portafolio diversificado. Ellos tienen, yo diría, dos tipos de pensiones, ¿no? Una pensión fija y una pensión variable. De eso voy a hablar un poco más, porque yo lo he definido así, porque para que la gente entienda la diferencia. Después tienen, obviamente comenté, ¿no? Que mi papá es accionista de CBS, recibe dividendos de esa empresa. Y esos dividendos son cada 3 meses básicamente que reciben, ¿no? Y aparte también ellos han invertido en bienes raíces, donde sí también reciben alquiler, o sea, dinero a través de alquileres. Entonces, todo esto son diferentes fuentes de ingresos que ellos van a obtener una vez que se retiran. Y actualmente están obteniendo ya. Entonces están pasando ese proceso donde ya a un punto pues ya no van a recibir un ingreso a través de sus trabajos. Mi mamá ya básicamente está casi retirada. Mi papá ya está finalizando sus días de trabajo. Pero está reemplazando todo ese ingreso a través de trabajo con ingresos a través de ingresos pasivos, donde ellos no tienen que estar participando activamente. Y estos son los 4 principales ingresos que mis padres tienen en este instante. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es que todas estas fuentes de ingresos pasivos, básicamente, que mis padres están recibiendo, van a recibir, eran acumulados en el tiempo. Básicamente, en parte de las pensiones eran separados de sus sueldos, en caso de mi papá, por ejemplo. En caso de los dividendos que mi papá va a recibir, igual las acciones, él estaba en un Stock Purchasing Plan, Employee Stock Purchase Plan, donde descuenta del sueldo eso. Y bueno, la única cosa sería de los alquileres, que sería ahorros separados que ellos han tenido, al menos eso fue de la inversión en bienes raíces, fue una grande contribución de mi mamá, porque bueno, ella tiene bastante habilidad de administrar capital, en ahorrar. Entonces esos ahorros fueron destinados a invertir en terrenos y en propiedades básicamente. Con eso pudieron armar una cartera de terrenos y propiedades. Para entender un poco más, o sea, estas 3 otras fuentes de ahorros, o sea, la pensión a un lado, o los dividendos, o sea, todo eso fue descontado del sueldo antes, que básicamente de los sueldos específicos. Y eso es lo que puede pasar, o sea, por ejemplo, en el Perú existe un modo de que la gente de sus sueldos descuenta para su AFP. Entonces, con eso ya automáticamente ya las personas no tienen que preocuparse de ahorrar, o sea, las personas ya se enfocarían solamente en ver cuánta cantidad de sus sueldos van a aportar a sus pensiones. Y el resto ya sería una planificación de qué van a hacer con ese dinero, pagar otros gastos, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, la base de todo es que antes de que ellos reciben su sueldo, o sea, lo descuenten ya todo lo necesario. Ese concepto es importante porque recuérdate, ¿no? Como dicen, ¿no? Págate a ti mismo primero. O sea, paga tu futuro, básicamente, ¿no? Dinero separado para tu futuro. Desde inicio ustedes tienen que estar planificando eso automáticamente y así ustedes pueden planificar mejor para su retiro. Ahora lo que voy a hacer es profundizar un poco más sobre estas categorías, empezando con el primero, que es pensión fijo. ¿De qué es esto? Pensión fijo. Bueno, la cosa es lo que hablo de esto. Estoy hablando de allá en Estados Unidos, está hablando de Social Security. Acá en el Perú, la alternativa a esto se llama la ONP, ¿no? Similar, diferencia es de que acá en el Perú tenemos que elegir entre ONP o AFP. Hay muchas críticas sobre la ONP, pero es un tema ya que voy a hablar en el futuro. Mis padres van a recibir una pensión del Estado federal. Y esa pensión va a ser fija, cada mes van a recibir una pensión. Ahora, ¿cuánto van a recibir? Va a depender mucho en cuánto tiempo han aportado. Lo mínimo es, por ejemplo, 10 años.
y también obviamente cuánto fueron sus ingresos y todo eso, ¿no? Todos son factores para definir, pero solamente quiero hablar de un ejemplo, ¿no? No voy a entrar más en detalles porque obviamente esto no aplicaría para Perú. El otro, cuando hablo de pensión variable, estoy hablando de que allá lo llaman los 401k, 403bs. Los 403bs sería para profesores, básicamente lo que ofrecen las entidades públicas. Son fondos de pensiones que son acordados con la empresa donde tú trabajas, la empresa privada, y te aportan un dinero, algunas, otros obviamente solamente tú aportas. El beneficio principal de un 401k así es de que tú no tienes que pagar impuestos. Hay exención de impuestos al inicio. Después, cuando sacas, vas a pagar impuestos. Al inicio, no. Y es una ventaja si las personas quieren ahorrar en impuestos, ¿no? En Perú existe la AFP, ¿okay? Que es algo similar, ¿no? Lo que tú aportas es lo que vas a sacar. La crítica es, obviamente, tiene que ver, no hay muchas opciones, ¿no? En el Perú hay 4 AFPs. No hay opción de tú invertir en fondos indexados. No hay opción de tú invertir en algo que está fuera de los intereses financieros que están en el Perú. Por eso es que a mí realmente en el Perú lo veo muy limitante las oportunidades que los peruanos tienen para invertir para su retiro. Más veo un interés intrínseco en entidades financieras, lucrarse de los ahorros de la gente. Y eso es lo que a mí me molesta más. Debería ser un modelo similar a Estados Unidos, donde tenemos básicamente, un ejemplo, un 401k, ¿no? Donde nosotros podemos, aparte de ser exonerados de los impuestos al inicio, pero aparte también tenemos más opciones. Podemos invertir en un fondo indexado, entonces ya no tenemos que pagar tan excesivas comisiones como hacemos, por ejemplo, en el Perú. Hay entidades que pierden dinero, ¿ok? Y eso para mí es absurdo, ¿no? Y realmente para mí lo deben borrar las AFPs y debe haber un acceso a un fondo indexado, más opciones para que la gente obviamente invierta. Ahora, otra cosa que quiero mencionar de las AFPs, para las personas que han ahorrado. Básicamente las AFPs va a ser un ahorro fijo que ustedes van a tener. Sea 300,000 soles, medio millón de soles, dependiendo obviamente, ¿no? Y el problema acá es ahora, ¿qué hacer con ese ahorro cuando ustedes ya tienen, ¿no? O sea, lo que la gente quiere a fin de cuentas cuando se retire es una fuente fija de ingresos mensual para que ustedes puedan obviamente hacer todo lo que ustedes quieren hacer cuando ya están retirados. Lo pueden elegir lo que se llama un retiro programado, como ofrece AFP Prima, dice. Es una modalidad que te permite recibir una pensión en soles y se financia del saldo de tu cuenta, el cual seguirá siendo administrado por Prima AFP. Cada año tu pensión se irá recalculando hasta que tu fondo se agote. Si al momento de cobrar tu pensión el fondo es menor al monto mínimo para cotizar, puedes retirar el total de tu. ¿Cuáles son las características de esto? Dice que puedes cambiar de modalidad antes del cálculo de tu pensión, mantener propiedad de tu fondo, que será administrado por nosotros, la pensión la recibes únicamente en soles, recibirás pensión hasta que se agote tu fondo, genera pensión de sobrevivencia y bla 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 bla. Básicamente todo esto es un buen floro, que lo que básicamente significa es que ustedes pues van a consumir todo lo que han ahorrado. Y claro, las AFPs muy felices con tu dinero, ¿no? Teniéndolo ahí, ¿no? Pero bueno, la otra cosa que es un poco más interesante sería lo que se llama la renta vitalicia familiar, ¿ok? Y esto quiero que ustedes presten un poco más de atención porque puede ser algo beneficioso para las personas. Escucha esto. Ya, y es una unidad que te permite contar con una pensión de por vida para ti o para tus beneficiarios de ser el caso, siendo la compañía de seguros que tú elijas la que administre el saldo de tu cuenta. Puedes coger tu pensión en soles o en dólares. Esta es otra cosa, ¿no? Obviamente que si tú vives por bastante tiempo, esto puede ser algo más beneficioso para ustedes, ¿no? Pero claro, va a depender. Dice, recibes una pensión de por vida, la elección de anualidad es irrevocable, no mantiene, la cosa de diferencia entre cuando tú eliges el otro, es que acá ya no mantiene propiedad de tu dinero. Ya ves que lo entregas a la aseguradora ya te va a dar una pensión fija a ti, y eso básicamente es la cosa principal. Que hay opciones de eso dependiendo de la persona, ¿no? Y quizás algunos de ustedes pues no quieren preocuparse de dónde invertir tu dinero, o quieren solamente lo que les interesan es una pensión fija, y eso nomás lo que interesa, y confían que estas aseguradoras no van a ir a la quiebra, ¿no? Basado en eso, tú puedes quizás diversificar y ver esto que sea una opción, ¿no? Entonces eso ya sería algo que ustedes mismos tienen que analizar cuando ustedes están eligiendo el momento cuando se va a retirar. Aparte también en Estados Unidos, aparte de eso, porque en el Perú es bien limitante, como estás viendo, ¿no? Lo que existe en Estados Unidos se llama el IRA. El IRA, el IRA, es el Individual Retirement Account. ¿Qué es eso? Es de que tú también puedes invertir para tu retiro un dinero aparte, que igual como el 401k, tú puedes aportar
para que tú acumules para tu retiro. Y la bonita cosa del IRA es de que eso sí es una libre opción a tú elegir lo que tú quieras. Tú puedes meter todo tu dinero en Tesla, todo tu dinero en cualquier inversión que tú quieras. No es necesario elegir lo que te limita. Por ejemplo, el 401k te limita normalmente, dependiendo de la empresa ya va a decidir, ¿no? No puedes poner todo tu dinero en algo, pues, en una acción, por ejemplo, ¿no? El IRA te da la opción a tú aportar para tu retiro, pero más que todo te da la opción a que tú elijas cualquier acción que tú quieres comprar. Hay personas que lo que hacen es ellos invierten a través de su IRA en acciones específicas que ellos quieren. Además, libertad. Y eso también debe existir acá en el Perú. O sea, la ventaja del IRA es de que tú no pagas impuestos al inicio. ¿Ok? Después, cuando lo sacas, sí. Pero al inicio no pagas impuestos. Ese dinero que vas a aportar ahí lo extenoras, lo restas. De rentas de trabajo lo restas, pues vas a pagar menos impuestos. La otra opción es el Roth IRA, donde tú no pagas impuestos en el futuro. Actualmente sí, pero en el futuro cuando sacas el dinero ya no pagas impuestos. Entonces hay esa opción, dependiendo, ¿no? O sea, ¿qué acciones vas a elegir? Si vas a elegir, por ejemplo, acciones que son de alto crecimiento, a ti te beneficia obviamente elegir un Roth. ¿Por qué? Porque si tú vendes esas acciones, ese portafolio de alto crecimiento en el futuro lo vendes, ya no vas a pagar impuestos, ¿ok? Eso te beneficia, ¿ok? En cambio, si tú actualmente vas a comprar acciones que básicamente no van a crecer mucho, obviamente que más sería conveniente tener un IRA, ¿no? Y claro, también entra acá a tallar también cuánto de ingresos tienes, ¿no? Si actualmente estás teniendo mayores ingresos que en el futuro, obviamente que actualmente tu tax bracket, la cantidad de impuestos que pagas es más favorable elegir una IRA tradicional. Y si es que es el otro, pues si ustedes piensan que en el futuro va a generar más ingresos, obviamente mejor es tener un Roth, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Si no vas a pagar, si ahorita pagas menos impuestos que en el futuro, mejor pagar ahora impuestos, ¿no? Por lógica, ¿no? Es un método que yo, en mi opinión, creo que debería modificar acá en el Perú para que la gente tenga esta opción, porque yo creo que es algo bien importante para que también las personas se informen más sobre inversiones. La cosa para el Perú, para las personas que están planeando invertir en la bolsa, existe beneficios tributarios. Y esto es algo importante para que la gente sepa, ¿no? Es que actualmente existe una exoneración tributaria y esto es más para aumentar la liquidez de la bolsa de Lima. Entonces, esto lo veo un excelente modo para que la gente planifique para su retiro. Así, hay personas que obviamente están encontrando, tienen un excedente, quieren obviamente ahorrar para su futuro. Pueden aprovechar de esto para la gente, ¿no? La mayoría de personas, obviamente, ustedes tienen su pensión, su AFP. Aparte también deben tener, yo en mi opinión, deben tener un portafolio, dos tipos de portafolios. A un lado un portafolio de dividendos y al otro lado un portafolio de crecimiento. Okay. Y eso ya podemos hablar eso un poco más en otros videos, cómo armar un portafolio y todo eso para las personas que tengan, ¿no? Pero en la bolsa de Lima hay excelentes acciones que han pagado bastantes dividendos y la cosa bonita de esto es de que hay exoneraciones de impuestos. Yo he hablado sobre este tema un poco más en otros videos, recomiendo que lo miren, pero acá abajo del video le he puesto enlaces para las personas, pero esto lo renuevan cada año. Pero básicamente lo que es de que cualquier ganancias de capital, okay, de ciertas acciones, las acciones que tienen presencia bursátil, estas acciones acá específicamente, ahorita lo voy a poner, están exonerados de impuestos. Acá está, a las ganancias de capital básicamente, ¿no? Acá tenemos por ejemplo Buenaventura, Volcán, las acciones de Credit Corp, Ferry Corp, Alicorp, Intercorp Financial Services. Como ves, bastantes acciones, que ustedes conocen estas acciones. También están acá Backus y Johnson y todo esto. Entonces, son empresas que básicamente que están exoneradas de impuestos a ganancias de capital. Acá no hablo de los dividendos son aparte, ¿ya? Pero sí las ganancias de capital. Y eso es algo favorable, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en el futuro queremos vender estas acciones ya no pagamos impuestos de las ganancias de capital. ¿Okay? Pero sí los dividendos aparte. ¿Okay? Pero, de todas maneras, como digo, esto actualmente está renovándose cada año. O sea, actualmente, por ejemplo, esta exoneración está hasta, como está acá, está básicamente hasta el 31 de diciembre de 2023. Así, o sea, cada año lo está renovando. Ok, ustedes tienen que estar pendientes de eso. Pero es otro modo como ustedes pueden, o sea, ahorrar o para su retiro, invirtiendo en acciones de la Bolsa de Lima. Y mi recomendación es para la gente que quiere un poquito de rentación,
yo diría que ustedes se enfoquen en armar un portafolio de dividendos, ¿no? Ver las empresas que pagan dividendos, que han pagado por más de 20 años dividendos. Yo tengo un video sobre donde hablo cómo elegir acciones en bolsas de Lima. Ustedes pueden armar una cartera, poner el dinero ahí y dejarlo, ¿ok? Olvidarte si es posible, ¿no? Porque eso es lo que tú quieres. O sea, tú eres un inversor a largo plazo, tú eliges acciones que tú sabes que cada 10, 20 años van a seguir existiendo. Por ejemplo, ¿no? Básico, ¿no? Las acciones de BCP, ¿no? Si tú crees que BCP va a quebrar de acá a 10 años, o sea, o crees Bacus y Johnson va a quebrar de acá a 10 años, pues sería pues el fin del Perú, quizás, no lo sabe, ¿no? Pero como ves, o sea, hay empresas que tú sabes que acá 10 años, acá 20 años, 30 años va a seguir existiendo. Y eso tú tienes que tener esa perspectiva en tu mente, ¿no? Mira, ¿cuáles de esas acciones van a beneficiarse del crecimiento del Perú? ¿Ok? Porque ahorita, pues, obviamente, ¿no? Ahora tenemos varios ruido político, ¿no? O sea, para mí, como digo, ustedes son inversores, tienen que saber que hay bastante ruido político. Hay bastante, a veces la gente piensa que es el apocalipsis, va a ser el fin del mundo, el fin del Perú. Pero ahí es donde, cuando hay más miedo, tú debes aprovechar las oportunidades que se presentan, siempre, ¿no? Recuerda que tú siempre estás buscando que el valor supere el precio. Y tener una mente objetiva y tener el coraje, ¿no? De ir a veces en contra de lo que las personas opinan, ¿no? Si ustedes quieren obtener mejores resultados. Esa es la verdad de todo esto, ¿ok? Pero bueno. Ese es mi resumen de esto. Al otro lado también tenemos algo que ver con los dividendos, ¿no? Como comenté, ¿no? Es un ingreso pasivo. Actualmente existe varias empresas en Estados Unidos que te dan dividendos fijos. Lo llaman los dividend aristocrats. ¿Por qué aristocrats? Porque por mucho tiempo, más de 30 años, han repartido dividendos continuamente y nunca han parado de repartir dividendos. Y eso está bien porque hay personas que viven de los dividendos, ¿no? Pero claro, tú tienes que tener un capital bastante, porque recuérdate, ¿no? El promedio de estas empresas, ¿cuánto es? Entre 2 a 3%, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con...? O sea, tú no vas a vivir invirtiendo $1,000 acá, ¿no? Tienes que tener un buen capital, por ejemplo, como $500,000 para poder vivir de los dividendos. Hay más, obviamente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el caso de mis padres, una grande capital está invertida en acciones CBS desde mi papá, y de ahí él recibe un dividendo cada 3 meses. Ahora, no digo que ustedes elijan esto ni nada, no es una opción ya personal, pero obviamente cuando tú vas a analizar una empresa que va a repartir dividendos, tienes que ver el historial, ¿no? Cuánto tiempo, cuánta frecuencia ha repartido dividendos, si fueron cumplidos en el tiempo, todos son cosas importantes. Bueno, al otro lado tenemos algo que ver con los alquileres. Y esto ya es un portafolio separado, que también debería ser algo importante, y actualmente mis padres tienen ese portafolio diversificado, no solamente en Estados Unidos, pero también tienen en el Perú. Okay, entonces eso fue algo que ellos en el tiempo iban acumulando. Y hay varios modos como tú puedes obviamente invertir en esos alquileres, ¿no? Casas a un lado, chacras, terrenos, locales, departamentos, etc., ¿no? Y lo que es todo esto es un portafolio de bienes raíces, básicamente, donde ustedes tienen una protección contra la inflación, pero también pueden alquilarlos o pueden recibir un ingreso a través de esto. Y la cosa fue, pues, en esos tiempos, cuando existió bastante volatilidad en el Perú, estamos hablando de la hiperinflación, por ejemplo. La primera reacción de muchas personas era, pues, consumir. Pero la reacción principal de mi mamá era bien diferente, ¿no? Ella, cuando vio que existió una hiperinflación, la primera cosa que vino en su cabeza es comprar dólares. Segunda cosa que vino en su cabeza es comprar terrenos. Y eso es lo que hizo. Básicamente había terrenos que estaban regalados en esos tiempos. Aprovechando la oportunidad. Y ahí vino una de las mejores inversiones que mis padres han hecho en sus tiempos. De ahí vino. En la inversión en bienes raíces. Ellos aprovecharon la oportunidad. Ustedes acá son inversores inteligentes, ¿no? Este canal está dedicado para ustedes. Ustedes saben perfectamente, ¿no? Que a veces en la media exageran muchas cosas. Debes tener una perspectiva objetiva, analizar las cosas bien y no siempre creer lo que los políticos te dicen. Okay, ustedes son personas, me imagino, más abiertas a entender cómo funciona la economía, cómo funcionan las cosas. Pero aparte de eso también pensar bien objetivamente sobre las cosas. Ahora, estos ejemplos de ingresos para tu retiro, ingresos pasivos, así, son ejemplos bien básicos. Claro, hay otras formas también. Pues yo conozco personas que tienen todos sus ahorros
y viven seguros de los plazos fijos. Y ahora que los plazos fijos están dando un interés de 8%, 9%, está bueno, está mejor que comprar una empresa que paga dividendos, ¿no? Yo tengo amigos que tienen sus padres que están viviendo de plazos fijos. También puede funcionar. Pero en mi opinión, yo creo que los ingresos pasivos deberían estar más diversificados, ¿no? La diversificación es importante, donde ustedes obviamente tienen un portafolio completo, donde tienen ingresos pasivos viniendo en diferentes modos o medios, y así ustedes, pues cualquier cosa que puede pasar, o sea, están protegidos, ¿no?, de cualquier evento. De tener pues un ahorro estable, esto sería un modo como diversificar nuestros ingresos. Y sí funcionaría si es que nosotros pues empezamos a tomar más precaución sobre en dónde estamos invirtiendo. Pues, es un ejemplo práctico para las personas, y quizás algunos de ustedes usan otros fuentes de ingreso para sus hogares, que son ingresos pasivos. Dejen sus comentarios abajo, estaré muy agradecido sobre sus opiniones. Antes de terminar este video, voy a dejar acá con las sabias palabras de los grandes, específicamente lo que dijo el gran Charlie Munger, que dijo lo siguiente: no tienes que tener el tipo de habilidad que requiere la mecánica cuántica, solo tienes que saber algunas cosas simples y realmente saberlas. Aquí en SciValue tenemos una filosofía de la inversión: es invertir mejor, invertir seguro e invertir para el futuro. Muchas gracias por escuchar y que tengan un maravilloso día.